Las 3 Fs. Feo, fuerte y formal. Conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. En el calor de la noche, a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal, y como el duque feo, fuerte y formal. Me precederá hasta el infinito y más allá. Vive Dios, escrito está, si te doy mi palabra nunca se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en esta nueva edición de La Tertulia. Hoy grabamos a día 30 de marzo de 2023. Como digo, una nueva edición que escuchan en Onda Local de Andalucía, producida desde Radio Libre de Écija. Hoy contamos de contertulio con Engracia Rivera. Engracia, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Un placer compartir con vosotros esta tarde. Me parece que es tu segunda ocasión, quizás, o la tercera. La segunda, ¿no? La segunda, desde diciembre. Muy bien, estupendo, gracias. Pues estamos encantados que estés aquí de nuevo con nosotros en esta nueva edición. Y David Deli, buenas tardes, David. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estupendamente. Tenemos un triángulo ahora mismo entre Sevilla, Málaga y Écija. Pues con mucha fuerza, en este caso, con la que nos ha transmitido Loquillo, con este tema feo, fuerte y formal, vamos a iniciar una nueva edición, como decimos, de La Tertulia. En primer lugar, hacemos una mirada hacia el pasado fin de semana, donde en Andalucía se produce un movimiento importante en cuanto a las manifestaciones que se producen por la defensa de la sanidad pública. Son las mareas blancas de las distintas provincias, la coordinadora andaluza de las mismas y distintos colectivos, muchos colectivos, entre los que están también los sindicatos, comisiones UGT y otros más, y colectivos muy de base de distintos pueblos, de distintos barrios, que llaman a la defensa de la sanidad pública. El movimiento de protesta y de defensa, como digo, de una sanidad en condiciones, ya no se puede tapar, no se puede ocultar. Las manifestaciones han sido muy potentes en las distintas capitales de provincia. Según los datos de la delegación del Gobierno, alcanzan las 60.000 personas las que acuden a las manifestaciones. Según los convocantes, bastante más. Granada es la que se encuentra a la cabeza en cuanto a participación,
pero participación al fin y al cabo en todas las provincias, Sevilla también muy importante, Córdoba, Huelva, Málaga, como decimos, las 8 provincias. Eso indica que hay un malestar, que lo que está diciendo la marea y lo que muchos ciudadanos nos comentan, nos dicen, es que las cosas no están funcionando bien en la sanidad. No sé cómo lo visteis o si lo vivisteis en directo este domingo 25 en Gracia. Por ejemplo, tú en Sevilla, ¿qué viste y qué te dice ese movimiento que vimos este domingo en Andalucía? Hombre, Sevilla, la manifestación fue de un desborde. Estuvo llenísima. Existen fotos donde se ve la calle San Fernando completa, llena de gente. Y bueno, llegaron al Palacio San Telmo y todavía quedaba manifestación por llegar. Creo que es lo que ahora mismo necesita el pueblo andaluz, unidad. Las mareas blancas están aglutinando todo el descontento con el mal funcionamiento de la sanidad pública, ¿no? Con esa actuación del Partido Popular que lo que pretende es trasvasar recursos de lo público a lo privado. Y creo que esas mareas blancas están dando la respuesta cumplida en nombre de la población que necesita ese derecho fundamental. Y hoy, precisamente, el defensor del pueblo andaluz se publicaba en la prensa que había entregado su informe y él mismo también habla de la necesidad de no concertar la atención primaria, que es el último escándalo que ha asolado nuestra Andalucía con el anuncio, con ese decreto y esa orden donde se establecen precios para privatizar o concertar la atención primaria en Andalucía. Entonces yo creo que debemos persistir, que debemos seguir organizados y debemos seguir reclamando, porque solamente la movilización y la organización va a conseguir que paren esos planes privatizadores que están puestos en marcha. Vamos a, David, ¿cómo lo viste tú en Málaga? No sé si qué percepción tuviste de esta jornada importante de movilizaciones en la calle. Bueno, pues sí, en Málaga también fue muy importante la participación ciudadana y la participación también de lo que son del personal sanitario, ¿no? Yo creo que en estas masivas manifestaciones que ha habido en todas las capitales de provincia hay varias cuestiones que destacar. Una, bueno, pues la unidad de lo que son los pacientes, los usuarios que son los que están siendo maltratados y los profesionales, evidentemente. Porque, bueno, frente al desmantelamiento de la sanidad, pues también se unen otras causas que yo como profesional de la prevención de riesgos laborales, por ejemplo, puedo opinar en relación, por ejemplo, al efecto psicosocial sobre los profesionales de la sanidad que puede tener este desmantelamiento. Pero también hay algo muy importante, ¿no?, que es la Andalucía rural, la de los pueblos pequeñitos, ¿vale?, que son quizás los que más están sufriendo este desmantelamiento, esta carencia de servicios, porque, bueno, pues quizás en las capitales de provincia y en las poblaciones más importantes que están cercanas a las capitales, la falta de un médico a lo mejor para el paciente, para el usuario no es tan notable, pero en la Andalucía rural, en los pueblos de la Andalucía, bueno, pues por ejemplo Sevilla, la Sierra Sur, etcétera, etcétera, o incluso aquí en la provincia de Málaga, en la zona como la Zarquía, donde yo resido actualmente, pues quizá ahí es donde se nota la falta y la carencia de ese personal sanitario, porque si falta un médico, falta una ATS, pues evidentemente posiblemente se queden sin el servicio, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido muy importante que los usuarios y los pacientes de las zonas rurales pues participen en estas manifestaciones, bueno, y estén haciéndolo también en sus pueblos, evidentemente, en sus ciudades, en sus núcleos, sus municipios, con sus alcaldes a la cabeza, que es muy importante que sea unitaria con el sentir, evidentemente, también de los profesionales. Pues en Gracia ha señalado algún tema
importante porque sin duda la orden está de un día tan trágico como el 23 de febrero. En Gracia, recuerdas que la orden se publicó el día 23, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues de infausto recuerdo, pues ha acabado de incendiar la paciencia o de muchas personas y estoy de acuerdo que en las manifestaciones se han visto, por lo menos yo he visto, muchas personas de las que sufren más porque son personas que tienen años, ¿no? Entonces al tener años es más propenso a tener problemas sanitarios. Y claro, esta de la orden del 23 de febrero ha incendiado aún más el asunto. No sé si en Gracia, ¿qué te parece? En esta semana la consejería parece que ha intentado mover alguna ficha o intenta mover alguna ficha o aparentar que mueve ficha. Pero yo quería señalar también, a ver qué os parece a vosotros también, es de que a nivel mediático es significativo la posición que tuvo el Canal Sur como televisión pública, donde se ve bastante la mano del gobierno andaluz de minusvalorar las manifestaciones y de darle prácticamente poca relevancia. No sé si observasteis eso o tenéis una percepción. ¿Qué percepción tenéis sobre eso, en Gracia? Hombre, pues que es algo habitual en el Partido Popular. No sé si recordáis aquella vez que Mariano Rajoy habló de las mayorías silenciosas que no salían a la calle y ese tipo de cuestiones. Para ellos la movilización y la reivindicación siempre son cuestiones negativas, salvo que se refieran al derecho a la vida entendido como lo entienden ellos, de manera limitada, y 4 cositas más, ¿no? La reivindicación de los derechos fundamentales no son una cuestión que ellos defiendan que haya que hacer en la calle. Entonces siempre van a minusvalorar y ahí entraríamos en un tema aún más complicado, que es la degeneración a la que están llevando a la televisión pública andaluza. Es decir, que la intervención en esa televisión pública ya no es un medio informativo, es un medio de propaganda del gobierno de Moreno Bonilla, lo cual va en contra de todas las definiciones de que debe ser una televisión pública y cuáles deben ser sus funciones, que son las de informar, no las de intoxicar. Antes hablaba David de los pueblos y los alcaldes, y esta semana en Sevilla, en la provincia, en la Roda de Andalucía, se han encerrado en el ambulatorio la alcaldesa con más gente y hubo una concentración de la plataforma de la Sierra Sur de más de 1.000 personas. Entonces, el gobierno de Moreno Bonilla puede templar e intentar arreglar la que han liado en la sanidad. Es decir, van a querer intentar taparlo, hacer propaganda, pero la realidad es que la gente está ya cansada. Porque ya no es un problema de que falte un médico, es un problema de que en las zonas rurales, como decía David, la gente muere esperando la atención médica. Y eso es una cosa que ha ocurrido en la Sierra Sur y responde a esa fortaleza que tiene esa plataforma actuando y defendiendo el derecho a la sanidad pública. Pues, David, no sé si has visto... Bueno, pues Canal Sur forma parte de la agenda política del desmantelamiento de la sanidad, con la desinformación. Bueno, y también, evidentemente, estamos viendo la utilización de un medio público para el enfrentamiento político de Moreno Bonilla frente a las políticas del gobierno central, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se está viendo, yo creo que los andaluces están contemplando pues esa utilización. Y forma parte de la agenda política, ¿no? De la agenda política del Partido Popular. Hemos visto no solo bueno, pues este anuncio de esta orden que, bueno, pues tanta polémica está generando en el sector profesional sanitario, bueno, y también, como hemos visto, en distintas formaciones políticas y demás, en el propio Parlamento de Andalucía, la orden, bueno, pues que trae consigo el desmantelamiento de la asistencia sanitaria, la primaria, ¿vale?
Y bueno, pues aparte, por ejemplo, hemos visto casos como en el hospital de Ecija, que bueno, pues formaba parte de una red de unas empresas públicas que han desmantelado y que ellos dentro de esa agenda política denominaban que eran chiringuitos del anterior gobierno socialista, y realmente no han ido a eliminar el chiringuito, lo que han ido es a eliminar dentro de su línea de desmantelamiento de la sanidad determinados servicios, por ejemplo, que se prestaban en ECIA, y que de hecho, bueno, pues se ha advertido por parte de los propios profesionales que, bueno, se están reduciendo, y por lo tanto no es nada de lo que venían diciendo. Y bueno, pues estamos viendo también pues todas las circunstancias, todas las causas, todas las consecuencias que está provocando pues la agenda política. Yo creo que no es oculta, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe, algunas veces se habla de agendas ocultas, yo creo que esto no es oculto, yo creo que todo el mundo sabe que el Partido Popular en Andalucía está poniendo encima de la mesa pues las políticas del laboratorio de Madrid, ¿vale? En el que lleva muchísimo tiempo gestándose este tipo de privatizaciones, de desmantelamiento del sector público, ¿vale? Y bueno, lo están aplicando pues en Andalucía como una hoja de ruta donde gobierna el Partido Popular, y le tocaba a Andalucía porque, bueno, donde gobierna el Partido Popular, pues ellos intentan pues que este desmantelamiento luego tenga una contraprestación en la sanidad privada, evidentemente. Ellos contribuyen a que el desmantelamiento pues repercuta en la sanidad privada, como estamos viendo, gente que necesita una operación, que se está yendo a la privada porque lo operan de forma inmediata y que le cuesta 7, 15.000 euros, 18.000 euros, prótesis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el aumento de las pólizas, ¿no? Sí. Sí, que eso. Pero tienen también un efecto el aumento de las pólizas, y es que la privada también está colapsada. Correcto. Sí, y además en la privada no llegará el momento, para eso que lo sepan los usuarios de la privada, llegará el momento en que habrá una tarifa plana para el que pague una cantidad y una tarifa superior o BIP, ¿vale? Élite, para que aquellos quieran que sea entendido de forma inmediata. De hecho, en la sanidad privada ya se está viendo también algunas situaciones de gente que, bueno, pues que yo conozco amistades que van a la sanidad privada y por el otro día monté un pollo en el mostrador porque para eso pago. Bueno, pues para eso pago, para que me atiendan de forma rápida y eficaz. Y bueno, pues ese pollo hay que montarlo, esa protesta hay que montarlo para la sanidad pública, porque también se paga. Es que yo creo que el problema es que muchísimos trabajadores nos damos cuenta de que de nuestra nómina va una aportación, ¿vale?, a cotizaciones que va para pagar este tipo de servicios sanitarios, de otro tipo de servicios, pero que la sanidad viene también de nuestras nóminas. Pero lo que pasa es que, bueno, nos lo retienen, no lo vemos mensualmente como el cargo de un seguro privado que nos lo cargan mensualmente, los 100, los 200 euros que suelen cargar, ¿vale? O depende del precio de cada estamento. Y bueno, yo creo que yo diría que eso no es exactamente así, porque la sanidad pública es universal, sale de los presupuestos generales del Estado. Otra cosa es que hayan cogido dinero de donde no debían, que era de la hucha de las pensiones. Eso lo hizo el Partido Popular en el gobierno, que dejó la hucha de las pensiones bajo mínimo porque se dedicó a pagar con la hucha de las pensiones la prestación sanitaria universal que debe ir a cargo de los presupuestos generales del Estado. Eso lo llevan haciendo años. Y así han dejaron la hucha de las pensiones cuando salió el Partido Popular del gobierno central, y así han ido desmantelando la sanidad también, entendiendo que la sanidad pública era algo que se pagaba, mandándole cartas a la gente con el coste de los servicios recibidos, cuando en realidad eso no es un intercambio de servicios, es el ejercicio de un derecho fundamental incluido en la Constitución, como es el derecho a la salud pública. En la manifestación de Sevilla, el portavoz de las mareas, Sebastián Martín Recio, hizo una apreciación en su intervención que me parece importante, cuando dijo, en relación a los mensajes que da el presidente de nuestra comunidad autónoma, Moreno Bonilla, de que se están haciendo más aportaciones a la sanidad, a la Consejería de Salud que nunca, dijo que el aumento de presupuesto no significa el aumento de recursos para la sanidad pública.
porque, y él habló del gasto farmacéutico, habló también de las transferencias de enfermos y también de recursos también a la sanidad privada. Lo digo porque que son temas muy, muy importantes, porque digamos, el presidente de la Junta no se vanagloria de desmantelar la sanidad pública, sino al revés, lo que está diciendo es que con ellos la sanidad pública en Andalucía va mejor que nunca y se están dedicando más recursos que nunca. Estos son temas que señaló Martín Recio, que creo que son muy importantes, porque no se puede hablar de números en abstracto, sino hay que hablar de números finales y de recursos finales que le llegan a la gente, ¿no? Y entonces creo que son unas cuestiones muy importantes, porque están intentando marear un poco la perdiz en el sentido de lo comparativo en relación al gobierno del Partido Socialista, si es más recursos o menos recursos. Y también teniendo en cuenta en el tema de los recursos, que es verdad que el gobierno de España ha transferido a las comunidades autónomas, que son las competentes en el tema de sanidad, importantes recursos, especialmente con el tema de la pandemia. No sé si habéis apreciado estos elementos y cómo lo veis, las aportaciones que hace Sebastián Martín Recio como portavoz de las mareas. David. Bien, lo que dice Sebastián es lo mismo que he dicho yo al principio. Se camuflan trasvase de recursos públicos a la privada mediante conciertos, mediante derivaciones de pacientes, mediante contratos a dedo. Y lo que se está haciendo es que dice, no, estamos reforzando la pública. No. Sí. En lugar de actuar de verdad a la pública, porque ahí hay dos planos. Por un lado está el plano de lo laboral del personal sanitario, de la situación laboral del personal sanitario, de los médicos que faltan, de lo mal pagados que están. Eso va por un lado, y por otro el servicio que se presta a la ciudadanía. Es decir, el ejercicio de ese derecho sustantivo que es el derecho a la salud pública. Y creo que es muy importante aclarar eso y poner de manifiesto cómo se están yendo recursos, y en educación igual al final, cómo se van trasvasando recursos de lo público, que deberían ir a lo público y a construir lo público y a reforzar lo público, a hacer parches en lo público a través de la privada, así enriqueciendo y aumentando los costes una barbaridad. Pues precisamente Esperanza Morales, hace 2 ediciones de la tertulia, la doctora de atención primaria, insistía mucho en este apartado, ¿no? En este apartado que también ha generado mucha indignación, de la orden del 23 de febrero, cuando la gente ha visto cómo se pone precio a una atención prestada por empresa. En la orden del 23 de febrero, al fin y al cabo, lo que se pretende es decir, bueno, por una consulta del sector privado a una persona que venga del sector público son 65 euros, cuando eso no llega, de luego, a los profesionales del sector público en ningún caso. Y después otra cuestión, no sé si, como lo habéis visto, esta semana la consejera de Sanidad, Catalina García, de alguna forma ha querido culpabilizar a los sindicatos en la mesa de negociación, diciendo, bueno, pues vamos a llevar todo esto a la mesa de negociación, pero es que los sindicatos no se ponen de acuerdo en las medidas que hay que tomar. Poco, no sé si lo habéis escuchado a la consejera, utilizando, digamos, las contradicciones reales o supuestas entre distintos sindicatos en la mesa de negociación de la sanidad, para no avanzar en la solución de los problemas que tiene la población con la atención primaria en especial, ¿no? No sé si habéis visto. Sí, bueno, eso forma parte también de la hoja de ruta, de la hoja de ruta de desprestigiar a los representantes de los trabajadores de la salud pública andaluza, y a los trabajadores, evidentemente también, ¿no? A los trabajadores, porque al final muchas veces en los centros sanitarios quien acusa
este desmantelamiento, el que determinado centro de salud o centro asistencial no tenga un médico, no tenga un ATS, no tenga el personal sanitario adecuado, bien por baja, bien porque no se están sustituyendo, o bien porque pues no están incorporando nuevo personal, al final quien lo sufre es el propio personal sanitario. Y bueno, ellos intentan, el Partido Popular, a la derecha, siempre lo que intenta es que el usuario, el paciente, pues cargue esa merma del servicio al profesional. Lo estamos viendo que muchas veces están situaciones de agresiones, cada vez más, la estadística lo dice, y las bajas laborales muchas veces del personal sanitario. Yo, como profesional de la prevención de riesgos laborales, muchas veces viene por esas situaciones de estrés, ¿no? de las situaciones psicosociales, ¿no? en el ámbito de los profesionales que se están dando, y que muchas veces pues saturan, ¿no? el servicio por la carencia del personal necesario para cubrir los servicios de la población. Pues, si os parece, vamos a hacer una pausa musical con esta chica que a mí me parece una estupenda cantante, que se llama Amaral, y nos vamos a traer una canción que se llama Cómo hablar, ¿no? Aquí está Ale, gracias a Ale, y nos introduce la canción. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar?
Pues con esta canción pasamos a la segunda parte de nuestro programa, en el cual vamos a analizar un proceso político que en el momento que nuestras oyentes nos escuchen el domingo, día 2 de abril, a través de Onda Local de Andalucía, pues estará en un momento importante que va a ser el acto que se celebra en Madrid por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el cual se va a dar un paso importante a un proceso que tiene un nombre que se llama un nombre positivo, que es la suma, que es la unión de fuerza en un país como el nuestro, donde, por cierto, en esta semana también han salido unos datos de un estudio de carácter internacional que dice que España es uno de los países más polarizados en lo político. Me parece que era el 5º país de los más polarizados, ¿no? Según ese estudio, ¿no? Quiere decir que bueno, estamos viendo en la vida diaria que cualquier acción, en este caso del gobierno, pues cuenta con un rechazo mediático político de las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha, que cuentan con un importante recursos en los medios de poder, ¿no? Tanto del Estado como también en este caso de mediático. Bueno, a lo que íbamos. El proceso de Sumar este domingo pues tiene un hito importante. Previamente ha hecho la vicepresidenta ha hecho un recorrido por el país de escuchar, como decía en la canción, en este caso, hablar y escuchar por las distintas comunidades autónomas, y trata de sumar y de unir fuerzas progresistas y de izquierda para que España avance en un camino de progreso, como en algunas de las cuestiones que hemos tratado aquí en este programa, como el tema de las pensiones, como el tema laboral, como temas de derechos sociales. Pues en este país en los últimos años se está avanzando. Este proceso que es muy interesante para muchas personas en este país, pues tiene, como digo, esta oportunidad. Las elecciones generales están ahí a finales de año, como máximo, y bueno, pues nos encontramos en esta coyuntura. No sé, Engracia, ¿cómo has visto el proceso previo y sobre todo cómo ves la perspectiva de futuro de esta plataforma que trata de integrar a sensibilidades tanto de la izquierda como de las fuerzas regionalistas progresistas que hay también en este país, y a muchos, sobre todo a mucha gente de base, por lo que a mí me llega también mucha gente de la clase trabajadora y de los sindicatos en especial también, que ven bastante positivo este proceso. Pues yo creo que es un proceso esperanzador. Ya solo el nombre, que es Sumar, ¿no? Ya da esperanza, ¿no? Porque a veces parece que nos empeñamos en restar. Y yo creo que este proceso es muy importante porque la participación en el gobierno de coalición por parte de las fuerzas a la izquierda del PSOE, nuestra propia Izquierda Unida y Podemos, como Unidas Podemos, esa participación ha descubierto, por ejemplo, algo que es incuestionable, que si no hubiera estado Unidas Podemos en el gobierno de la nación, probablemente ni la pandemia se habrían tomado las mismas medidas, ¿no? Como por ejemplo los ERTEs, cosa que no hubo en 2009, ni tampoco se habría avanzado en determinadas cuestiones, siempre teniendo en cuenta la correlación de fuerzas tan dispar, ¿no? La capacidad de presión de un grupo como Unidas Podemos con el número de diputados que tiene. Lo que está claro es que, como tú decías, avanza ese proceso de polarización y ya estamos los quintos. Entonces, en ese proceso de polarización, la única manera de frenar
el avance de las derechas, tanto de la extrema derecha como de la derecha extrema, como diría nuestro querido Felipe Alcaraz, es la unidad a la izquierda del PSOE, la unidad de todas las fuerzas con un programa de mínimos. Esto no es algo nuevo, esto es algo que es bastante antiguo y por lo menos la cultura que nosotros profesamos y seguimos, yo creo que la tiene bastante claro y solo hay que recordar a Pepe Díaz y la pasión por la unidad, ¿no? Y esa necesidad absoluta de la unidad de la izquierda para frenar las políticas regresivas y para frenar los recortes a la clase trabajadora. El 19 de marzo estuvo Yolanda Díaz en ese proceso de escucha aquí en Sevilla y yo lo que vi es muchísima gente no organizada y eso es esperanza. Es luchar contra la desafección política que ha ido dejando mucha gente por el camino, mucha gente progresista y preocupada por el bienestar general y por el bienestar de todos y todas, habían ido abandonando ese camino con muchos sinsabores y este nuevo proyecto parece que está rescatando a muchísima de esa gente, como tú decías. Yo el 2 de abril estaré en Madrid. Nosotros vamos a viajar a Madrid a participar de ese acto y de esa presentación, porque yo al menos estoy convencida de que es la única manera que cuando haya elecciones generales seamos una plataforma organizada. Ahora van a empezar a participar los partidos políticos. Hasta ahora ha habido un proceso de escucha, también ha habido una serie de expertos trabajando diferentes partes del programa, digamos, programa político y programa de gobierno que se pueda presentar, pero para mí como mujer también es muy esperanzador que alguien como Yolanda Díaz, una compañera que es la más valorada en el CIS por la ciudadanía española. Es la política mejor valorada por encima del presidente del gobierno. O incluso que Iñaki López, Iñaki, el portavoz del PSOE, perdón, en la fallida moción de censura, pues inconscientemente se equivocara y hablara de Yolanda Díaz como la presidenta. Intentó arreglarlo, pero ya el subconsciente le había traicionado. Pachi López, te refieres quizás, ¿no? Pachi López, perdón, Pachi López. La había confundido con el presentador de la tele. Entonces yo creo que es un proceso en el que cualquier persona con inquietudes de izquierdas debe participar, debe colaborar y por supuesto debe votar, porque hay espacio y sitio para todos y todas. Yo he percibido mucho con el tema de la reforma laboral, mucho ánimo que se le ha dado a una clase trabajadora tan machacada como la de nuestro país a lo largo de muchos años de neoliberalismo extremo, pues que se empezaran a modificar cuestiones de la vida de los trabajadores, como es el tema del contrato indefinido, del tema del control de horas, todo ese tipo de cosas. A mucha gente le ha dado, como tú bien has señalado, la palabra esperanza. Yo creo que eso es un componente importante de lo que este proceso también está aportando a mucha gente. David, tú como en Gracia nos has hablado de esperanza, de rescate, de la valoración que tiene la población y nuestro pueblo sobre en este caso, la lideresa natural de este proceso que es Sumar. Hombre, para mí, desde Málaga, ¿cómo lo estás viendo? Hay un aspecto fundamental que a mí me ha ilusionado mucho y me da esperanza. Sumar no es Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz es Sumar. Y lo digo porque yo creo que Sumar, el proyecto en sí, ¿vale? Es un proyecto que va a poner de ejemplo, ¿vale? Medidas que ya se están, que ya están vigentes, ¿vale? Actualmente, bajo este gobierno progresista, y bueno, también, evidentemente, sin duda, con la participación de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, ¿no? Pero hay un tema, por ejemplo, has nombrado muchas cuestiones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, se te ha olvidado, Salvador, hablar del salario mínimo interprofesional, pues el tema de la lucha contra la siniestralidad laboral, la lucha, pues por ejemplo, ahora se va a una campaña de la Inspección de Trabajo
para, digamos, corregir las situaciones que están dando las empresas de trabajo temporal. Es decir, yo creo que se abre la oportunidad con este proyecto de realmente resolver, ¿vale?, los problemas que tiene la clase trabajadora y de que se vea por parte de la clase trabajadora, de la mayoría social de este país, que hay herramientas, en este caso, que pueden estar al servicio de la gente para transformar, ¿no?, los problemas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Y claro, y eso es muy importante porque nos han venido diciendo continuamente, sobre todo pues determinadas formaciones políticas y el propio sistema, que bueno, que digamos que estamos en una sociedad democrática, pero los políticos, ¿no?, los partidos políticos no son capaces, ¿no?, de ofrecer soluciones de fondo a corregir estas situaciones, estos problemas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, por un interés, ¿no?, el interés de que la gente, la mayoría social de este país no vote, evidentemente, ¿vale? Votan siempre lo mismo, quieren que voten siempre lo mismo, que son los que repiten en las urnas, ¿no?, los que tienen poder adquisitivo. Por lo tanto, yo creo que esta herramienta, en ese sentido, va en esa línea. Y luego, por ejemplo, Yolanda Díaz ha anunciado recientemente, ¿vale?, que, bueno, de aquí a pocos meses se va a tocar la ley de prevención de riesgos laborales, que a mí profesionalmente me afecta, que desde el año 95 no se tocaba, y somos un país pues con una accidentalidad altísima. Estamos hablando de más de 1 millón de accidentes laborales en 2022, más de 900 fallecimientos y muertes, ¿no? Y no se tocaba del año 95, era necesario. Por ejemplo, nosotros los profesionales de la prevención de riesgos laborales, junto con los agentes sociales, los sindicatos, pues lo estábamos reclamando, y era una necesidad, y no se había tocado este tema por ningún ministro de Trabajo, ninguna ministra de Trabajo, y ha tenido que venir Yolanda Díaz, porque realmente es una ministra que conoce los problemas que tiene la clase trabajadora en ese sentido, que yo creo que es muy importante que sumar sea una herramienta, como ya he dicho, para resolver estos problemas que parecen que son problemas que no se van a resolver nunca, pero que yo creo que con las políticas que se están poniendo al servicio de la mayoría social de este país, pues evidentemente vamos a ser capaces de tener un horizonte de futuro. Bueno, pues esperemos que este proyecto vaya desarrollándose. Vamos a ver cómo va dando los siguientes pasos. Es ilusionante el hecho de cómo se están afrontando, la verdad, determinadas cosas importantes en este país, como es el tema laboral, como es el tema de la jubilación de importantes número de trabajadores que componemos lo que se llamó la generación del nacimiento, se llama el baby boom de los años 60, de la gente de mi generación, no desde el punto de vista del recorte, sino del incremento de los recursos de lo público y de las pensiones. Y yo creo que eso está generando una fuerza que esperemos que tenga también su repercusión después en el proceso de elecciones generales y en la conformación de un país más avanzado, más próspero y más tolerante y menos crispado por parte de gente que le sienta bastante mal los avances sociales. Bueno, hay un tema con el cual vamos a ir cerrando nuestro programa que nos preocupa, porque es una losa que tenemos sobre nuestras cabezas y sobre nuestras vidas, que es la situación de nuestro planeta, con todo lo que significa para la vida diaria y para el trabajo y para el bienestar de las personas, que es el cambio climático y sus efectos también sobre la masa forestal, ¿no? En esta semana llevamos una semana de máxima alerta, estamos a finales de marzo, y sin embargo en determinados lugares de este país se están produciendo unos incendios de grandes proporciones, algunos como los de la Comunidad Valenciana y Aragón, de la zona entre Castellón y Teruel, pues que lleva más de una semana de
de fuego activo, en una zona de gran valor ecológico, y de otros lugares donde hay una masa forestal importante, como es la Cordillera Cantábrica, Asturias, Cantabria, incluso País Vasco, con temperaturas muy altas. Esto es lo veo como una señal muy clara y continua de que el cambio climático lo tenemos encima, y es una de las cuestiones sobre las que nos tenemos que pronunciar y tenemos que intervenir en la vida de nuestro país, en la organización política y en las prioridades políticas del mismo. ¿Cómo lo veis? Engracia, David. Muy difícil, ¿eh? Sigue habiendo demasiado negacionismo, ¿no? Sigue existiendo demasiado negacionismo en la calle, porque además la derecha y la ultraderecha siguen fomentando ese negacionismo. Y yo creo que nuestro sistema económico es incompatible con la vida y con el planeta y con la vida del planeta. Seguimos estos incendios tan enormes. Leía sobre ellos, ¿no? Es una barbaridad. En Castellón el perímetro del incendio son 55 kilómetros y se han quemado 4.600 hectáreas. Pero es que en Teruel 850 hectáreas y 15 kilómetros de diámetro. Y cuando empiezas a ver cómo puede extenderse tan rápido y por qué un fuego, y empiezas a leer y a estudiar. Yo durante mucho tiempo dediqué mucho tiempo a estudiar el sistema de extinción de incendios de la provincia de Sevilla. Y entonces compruebas, ¿no? Y lees a expertos y te dicen, claro, ¿por qué? Pues porque no hay coordinación y porque no hay un sistema de extinción de incendios, ni de cuidado de los montes, ni de cuidado de nada, porque todo eso se ha ido desmantelando, porque han considerado que eran cuestiones superfluas e innecesarias. Y cuando desde las políticas públicas no se dedican a cuidar el medio ambiente y no se dedican a cuidar nuestro entorno, pues ocurre lo que está ocurriendo, que llevan una semana ardiendo, que han tenido que desalojar un montón de gente, que ahora van a tener que hacer un montón de actuaciones porque el terreno va a erosionar, porque tiene un impacto medioambiental negativo tremendo sobre cultivos, sobre actividad agrícola. Es decir, que seguimos destrozando nuestro entorno, con lo cual, ¿qué nos queda? ¿Qué pretenden? ¿Que vayamos a la extinción como especie y se acabe el planeta? No sé, yo creo que necesitamos un cambio de rumbo tremendo, y eso pasa por un cambio de sistema económico y político brutal. Bueno, hemos visto, creo que incluso en Asturias, he visto empresas que hay ahora mismo más de 100 incendios activos. Vamos, es una barbaridad en el mes de marzo en el que estamos y con las temperaturas. Vamos, que nos queda un verano bastante serio en este sentido, porque si las temperaturas siguen en esta situación, y luego, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua que, bueno, pues no llueve, va a haber importantes restricciones durante el verano, porque si sigue así la situación, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar con problemas de abastecimiento en zonas rurales y en zonas que van a tener dificultades, ¿no? Con el acceso al agua potable. Por ejemplo, donde yo resido, pues aquí hay un pantano que se llama La Viñuela y está al 10% de su capacidad. Entonces, bueno, pues o se cambian las políticas de forma global, o lo vamos a pasar bastante mal. Bueno, ya lo estamos pasando bastante mal en ese sentido. Nos vamos a tener que hacer adoradores de magnitud para que llueva. Claro, porque bueno, el cambio climático afecta a todo, a la situación, a la salud de las personas, o sea, en definitiva a todo. Entonces, habrá un público ciudadano que todavía no lo vea, pero que poco a poco las cosas nos llegan a casa individualmente y se va viendo. Bueno, pues con la esperanza de, una vez más esta palabra, con la esperanza de que, por ejemplo, aquí en Andalucía, las lluvias en abril nos traten bastante mejor que nos han tratado en el mes de marzo, donde las lluvias han sido ridículas y en algunos sitios hasta inexistentes. Pues volveremos después de Semana Santa
con nuestro programa La Tertulia. Ahora llegamos ya a nuestro fin del programa de hoy y vamos a cerrar con uno de nuestros clásicos, que me parece que lo tienes por ahí, Alex, preparado, de nuestro compañero y amigo Rosendo, que es Agradecido. Hay que ver, Rosendo, cómo se mantiene, ¿no, Alex? El hombre con los años que tiene y con sus pelos blancos y tal, pero bien largos, ¿no? Pues ahí me parece que lo tiene por ahí, ¿no? Aquí Alex. lo tenemos. Y además siempre comprometido con su clase. Ahí está Rosendo, Agradecido.